Hola a cada uno de los hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora de la tarde. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes por nombre. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Amén. Lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con la ayuda de Él vamos a hacer esta corta meditación que le he titulado ¿Por qué me cuesta tanto orar? Amén. Y vamos con lo que he escrito acá en la laptop. Amén. Bendiciones a todos los que ven este video. Porque mi carne es débil. Esa es una de las razones por las cuales nos cuesta a veces tanto orar, cuando no somos muy oradores. En San Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Yo recuerdo hace tiempos atrás cuando una persona me llamó y me hablaba acerca de la oración, de orar 1 hora o más. Y recuerdo cuando me dijo: si tú oras 1 hora, órale al Señor un poquito más y Él te va a escuchar tu oración. Él va a escuchar esas súplicas que salen de tu corazón. Y yo dije entre mí: si no oro ni 5 minutos, que voy a estar orando 1 hora. Este señor está mal de la mente, ha de estar loco, porque honestamente dije: yo no voy a estar orando tanto tiempo. Eso es difícil, pero con el Señor todo es posible. De una u otra forma se logra si uno dispone en su corazón a hacerlo. Amén. Aquí vamos a meditar en las cosas que nos pide la carne. Comida es el número 1 que nos pide del listado. Amén, que he escrito. Dormir también nos pide la carne. Estar en las redes sociales nos pide la carne. Ya como que empieza la tecnología a querernos atrapar para dejar lo espiritual a un lado y continuar con lo terrenal, con lo carnal. Amén. Facebook, chisme, novelas, películas, son cosas que nos pide la carne. Y esto que vamos a meditar son sobre diferentes grupos de personas. Amén. A través de los que somos oradores. Amén. El primer grupo de los carnales viven dominados por la carne. Vamos a meditar en qué grupo estamos nosotros. Amén. En Romanos 5:8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Por lo tanto, debemos de pensar en lo espiritual si somos verdaderos cristianos, porque hay una diferencia entre ser cristiano y ser creyente. No es lo mismo. No podemos mezclar eso, porque no es lo mismo. Amén. Vamos con el siguiente grupo, que es de los Nazis. Amén. Ven la vida como una dictadura. Sirven al Señor por miedo. Están motivados por el juicio de Dios y no por la gracia de Dios. Tienen temor. Yo recuerdo cuando se anunciaba desde hace mucho tiempo atrás de que se iba a terminar el fin del mundo en el 2012, que según los mayas así lo habían profetizado ellos mismos. No sé de dónde sacaron esa falsa noticia, que hasta una película hicieron. Y lo que sucedió fue que mucha gente corrió a buscar de Dios, a aceptar a Cristo en su corazón, por si era cierto. Porque según los mayas habían hecho un calendario que salió cierto. Entonces ya tenían ese pavor en la mente, en el corazón, de que si pasara el fin del mundo en ese momento, ellos se iban a quedar si no estaban sus vidas entregadas a Dios.
Pero como nosotros sabemos, el fin del mundo no es lo que viene de primero, amén. Puede venir el arrebatamiento y luego lo demás, amén. No el fin del mundo, eso no va primero, amén. Hay otro grupo que son de los reprimidos. Algo que se esconde y no deja que se salga. Por ejemplo, no quiero estar en la iglesia, pero me toca. No quiero servir, pero me toca. No quiero leer la palabra, pero me toca. No quiero ir a la iglesia el día de hoy, pero tengo un privilegio y no queda de otra más que asistir. Y esas son cosas que debemos de eliminar de la mente, del corazón, para ser un buen cristiano. Otros ejemplos: no oro porque me toca. Debe de ser un pensamiento en nosotros, de decir que uno ora porque es un deleite hacerlo. Si vivimos un evangelio reprimido, viviremos un evangelio falso siempre. Ahora viene el grupo de los conquistadores. Amén. El grupo de los conquistadores son aquellos que disciplinan la carne y enseñan a deleitarse en Dios. Amén. Aleluya. David en el capítulo 40, versículo 6 nos dice: no te deleites en los sacrificios ni en las ofrendas. En otras palabras, David le estaba diciendo a Dios: mi carne se deleita en hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no debemos nosotros de sentirnos con miedo, porque debemos de servir a Dios siempre con amor. Orar a Dios tiene que ser una rutina espiritual muy importante en la vida del cristiano. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El enemigo no solo oprime, sino distrae también al cristiano. Por lo tanto, debemos nosotros como creyentes tomar la oración con más seriedad. Con la ayuda de Dios todo es posible. A veces pensamos que no, porque hay cosas que nos distraen, que nos hacen dejar a un lado lo espiritual, como lo es la oración, que es una base muy importante en el cristiano. Debemos de tener presente nosotros que la oración no es para los perfectos, sino es una herramienta de sanidad para los enfermos. Yo recuerdo una persona diciendo a otras personas que decían en ese momento ser cristianos en un trabajo. Decía esa persona que según es solo creyente, y decía: no entiendo por qué ustedes se portan así, son de esta forma, de esta manera, siendo cristianos, dicen hacerlo, mas sin embargo están dando un falso testimonio, un mal ejemplo ante las personas como yo, que somos creyentes pero no buscamos de Dios al 100%. Solamente cuando se nos pega nuestra regalada gana. Y yo dije, pues esta persona está mal, porque los cristianos no somos personas perfectas. Es cierto, somos cartas leídas ante la gente allá afuera en lo público, pero no somos perfectos. Vamos tras la perfección, y a través de la oración que otros hacen por nosotros y lo que nosotros también hacemos por nosotros mismos, es que llegamos a tener
todo a la perfección. Es que el Señor nos va perfeccionando poco a poco. No es que vamos a decir que por primera vez aceptamos a Dios en nuestro corazón y después ya somos no solamente de Dios, sino perfectos, y que debemos de creernos perfectos. No, todos fallamos, por lo tanto debemos de poner la mirada en el Señor siempre. No la pongamos en el ser humano, porque el ser humano falla, nosotros fallamos, somos de carne y hueso. No ponga la mirada en nosotros, póngala en el Señor, porque Él no falla y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Aquí les daré unos ejemplos sobre lo que es lo de la oración, para que vayamos entendiendo un poco más sobre la palabra del Señor. Amén. La carne es débil y esa es una de las razones por las cuales muchas veces se nos impide orar más tiempo de lo que hemos orado. Hay enemigos espirituales en contra mío, en contra de nosotros. Por eso a veces nos cuesta orar, o surgen cosas que nos impiden orar, o se nos hace olvidar que debemos de orar. Porque mi relación con Dios está fracturada. Eso también puede causar que no oremos. A veces sentimos en el corazón que no podemos orar. Decimos, no puedo orar porque algo ha pasado, me siento mal, siento que no estoy bien con Dios, mi relación no está bien, he cometido pecado o algún error, o no puedo perdonar al hermano o a la hermana, o me he peleado con alguien y no puedo orar porque Dios no va a escuchar mi oración. Son cosas que a veces el enemigo pone en la mente para uno no orar, para distraerlo a uno. Amén. Porque tengo situaciones con otras personas sin resolver. A veces hay situaciones que nosotros, por causa de orgullo que tenemos en el corazón o envidia, no podemos orar. Se nos es difícil. Sentimos que Dios simplemente no va a inclinar sus lindos oídos para escuchar la voz de nuestra súplica. Y eso pasa porque nosotros no hemos resuelto ciertas situaciones con alguna persona en específica, como son las amistades a veces. Como por decirlo así, si alguien a mí me debe una cierta cantidad de dinero y no me ha pagado, lo que va a suceder es que quizás me voy a pelear con la persona. Si no soy muy cristiano, no soy muy orador, voy a estar haciendo problemas, trayendo conflictos con la persona porque no me ha pagado. Quizás hasta voy a pensar en dañar a la persona y no poner las cosas en las manos de Dios, quien todo lo hace posible. Es un ejemplo, amén. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos resolvamos nuestras indiferencias con las demás personas para nosotros poder orar sin cesar, orar sin impedimento en el corazón, con esa libertad que el Señor nos ha dado. Por eso es muy importante que cuando nos durmamos nos reconciliemos con el Señor todas las noches, para que Él pueda cuidar de nosotros, para que sus ángeles puedan acampar alrededor de nosotros, que decimos temerle al gran yo soy, a Cristo Jesús. Amén. Es de vital importancia pedirle perdón a Él todas las noches por nuestras faltas cometidas durante el día, porque no sabemos si vamos a despertar el día de mañana, pero por lo menos tenemos presente que nuestro Dios cuidará de nosotros, que le servimos con todo el corazón, con aquellos que realmente se entregan sin tener en el corazón algo que a Dios no le agrade. Amén. Así que espero, hermanos, sigamos en la oración. Les insto a todos ustedes a seguir adelante. Sigamos siempre exaltando el nombre del Señor. Sometámonos más en oración, en ayuno. La carne debe de ser sometida en el ayuno también, que es otra base muy importante del cristiano, para que Dios pueda hacer en nosotros maravillas.
Hay que pedirle al Señor que Él sea usándonos. Y cada vez que Él nos use, que podamos someternos al ayuno y a la oración que van agarrados de la mano. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que nos ven a través de este medio. Les saluda su hermano y amigo en Cristo Jesús, Isaí Ordóñez. Amén. Puede encontrarme a través de la página de fans de likes. Amén. Por Isaí Ordóñez página oficial. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una